Soy Maribel Carvajal, soy escritora. Mi primer proyecto literario ha consistido en novelar la ciudad de Mérida, conocida fundamentalmente por sus restos romanos. En ese interés de unir la literatura con la historia y la arqueología organicé una trilogía. Empieza en el año 2016 con La ciudad de los libros prohibidos, que retrata la Mérida romana del siglo I. El imperio de la religión verdadera será mi segunda novela, que habla de Mérida siendo esta capital de las Hispanias en el siglo IV, y va a relatar el momento en el que se produce el desvanecimiento de la sociedad pagana bajo el manto pujante de la nueva ideología. El tercer momento relevante para Mérida lo he escogido en época visigoda, y de aquí surge este libro, El hijo de las sombras. Cuando empecé a investigar toda la trascendencia que el reino visigodo tenía de la mano de Leovigildo, de su hijo Recaredo, el levantamiento en el año 579 de su primogénito en contra del propio rey, su segunda mujer Goswinta y las intrigas palaciegas, me encuentro con un panorama que era de tal trascendencia que resultaba imposible obviar este hecho, con lo cual lo que en principio empieza siendo una novela que mira más la ciudad de Mérida, termina convirtiéndose en una novela donde Toledo cobra un protagonismo principal. Atanagildo, el primer esposo de Goswinta, el que establece el carácter de Toledo como capital del reino visigodo. Y esa corte seguiría siempre en Toledo hasta que entran los musulmanes. Toledo efectivamente cobra una gran importancia porque aquí están las dependencias políticas. Nos encontraríamos con una ciudad amurallada que probablemente tendría un segundo recinto, amurallado también para proteger la zona del Palacio Real, el aula regia, la fábrica de monedas. También estaba la Basílica de los Santos Pedro y Pablo, posiblemente también tuviesen un aula para el Tesoro Real, y nos encontramos con que efectivamente aquí es donde se toman las principales decisiones, donde los magnates godos se reúnen con el rey, de donde parten las grandes conquistas territoriales a las que Leovigildo se entrega en cuerpo y alma, porque él entendía que debía unificar todos estos territorios. Es un rey que asimismo se empeña en legislar para que exista una sola comunidad dentro de su reino, porque tengamos en cuenta que aquí estaban los descendientes de los hispanos romanos y los visigodos, por supuesto en un número que eran francamente, los visigodos estaban en franca inferioridad. Podemos hablar de una población, según las fuentes que consultes, entre 5 o 7 millones, y los visigodos en cambio podrían tener una población de 300.000. Entonces no podían casarse, por ejemplo, entre ellos. En este momento del libro es una práctica que sí se viene, digamos, no se viene teniendo en cuenta, pero es Leovigildo el primer rey que permite también que los matrimonios mixtos existan. Y luego nos encontramos con la cuestión de la fe. Hay una lucha por el poder en torno a la religión y por establecer cuál de las dos religiones va a ser la que fructifere. Esa dominación de las creencias es algo que está totalmente de actualidad. Es mucho más complicado en ocasiones ser tolerante, intentar comprender al otro, que intentar dominarlo, ¿no? Y yo creo que esa es una pulsión constante a lo largo de la historia, intentar dominar otras culturas, otras creencias. Por otro lado, este libro también plantea un tema en torno a la venganza y al perdón, que yo creo que son características del género humano y de las personas, no tiene nada que ver con la época, ¿no? Vamos a encontrarnos a dos personajes, en este caso de ficción, que me sirven para hacer una reflexión sobre la venganza y el perdón. El día que mataron a mi padre, la venganza se desató en mí como el más temible de los infiernos. Ojo por ojo, diente por diente. La sangre de mi padre y misericordia en mi corazón y mi impotencia me convirtieron en señor de la guerra. Un hombre bien sabe que no debe consentir. Mi nombre es Vigorti, godo, hijo de Vigor, bucelario del rey Leovigildo, y soy un alma marcada. Juzga por ti mi historia. Como Vigorti necesita mantenerse en el odio
para poder salvar la memoria de su padre, y cómo esa gran culpa que le atenaza a él durante todo el libro por no haber podido salvar a su padre de un destino tan cruel, él necesita estar y vivir en el odio para poder llevar a cabo su venganza. Sin embargo, su hermana Vendema plantea el tema del perdón, porque en un momento determinado entiende que su esencia se pervierte si sigue en esa oscuridad de la venganza. Y me sirve para plantear a los lectores este tema de la venganza y el perdón como dos caras de una misma moneda y como elecciones que hacen las personas a lo largo de su vida. El Hijo de las Sombras recrea un momento importante en la historia de España, que es difícil en ocasiones tener una idea de cómo pudo ser el reino visigodo, de qué sucedía durante este reinado, y creo que el lector se va a encontrar con unos personajes inolvidables, gente que se entregaron a la construcción de un gran sueño, como el rey Leovigildo, de hacer de la nación visigoda un gran reino que fuese equiparado al reino de Bizancio. Creo que el lector se va a encontrar unos personajes que son muy actuales, unos personajes que aman, que sufren, unos personajes que perdonan, y se va a encontrar con una corte visigoda plagada de intrigas,